Vamos a la predicación de esta mañana. Quiero decir que el tema de esta mañana es una predicación que ha esperado mucho tiempo. Si alguien quiere sentarse, hay asientos acá, se desocuparon con la salida de los niños, acá también. Así que si estás mal ubicado, todavía tienes mejor ubicación. Acá sobre todo está desocupado. Ha esperado harto tiempo para ser entregada y probablemente era parte del plan de Dios. Para ser bien preciso, esta predicación la debí dar el día sábado 3 de noviembre a las 17:45. Era la plenaria 4 de la conferencia Más Profundo. La conferencia que no se dio por distintos motivos, pero la verdad es que yo creo que el Señor es el que estaba detrás de todo esto. Es un tema que va a requerir mucho de tu concentración y también de paciencia, porque para poder llegar al final de la predicación tenemos que hacer un largo recorrido sobre lo que es nuestra vida cristiana, del momento que nosotros conocemos al Señor, nos convertimos, tomamos una decisión, nos bautizamos, ahí va de nuevo el reclame, bautizamos y vamos creciendo y vamos madurando a la altura de varón perfecto, Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice tu Biblia. Nosotros estamos aquí no para quedarnos como nos convertimos, sino que para estar permanentemente en un crecimiento y un desarrollo y alcanzar toda la plenitud de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Has sido más profundo con Dios? ¿Hasta dónde has llegado? En tu relación con Dios, en los años que llevas como cristianismo, ¿cuánto profundo es tu vida la que ha sido entregada a Dios? ¿Cuánto de ti está en Dios o está en ti? ¿Cuánto has cambiado o cuánto aún sigues siendo la misma criatura que del día que conociste al Señor? Quiero desafiarte esta mañana a ir más profundo. Quiero desafiarte esta mañana a abrir tu mente y tu corazón para permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida y tal vez revele algo que nunca has entendido o nunca viste o nunca lo escuchaste, pero que es tan necesario y es tan sanador. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por este día y vengo a ti para pedirte que tú nos guíes en este tiempo, pedir que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de los que estamos acá en esta mañana. Tenemos necesidad de ti. Te pido que aquietes nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestro espíritu. Y que venga tu reino y venga tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero hacer algunas pequeñas advertencias antes de abordar el tema. Lo primero, que sí que ir más profundo, es ir más profundo con Dios mismo y con su Espíritu Santo. O sea, es imposible separar ambas cosas y que es probable que nunca entendamos a la cabalidad en esta tierra lo que significa la profundidad de Dios. Somos seres humanos limitados, perecibles, tenemos una forma de pensar que está limitada por Dios, no tenemos más capacidad que 3 dimensiones, Dios es infinito y es eterno. Así que la profundidad de Dios no es alcanzable probablemente para nosotros, pero sí hay áreas que probablemente sí podemos hurgar un poco más en lo que es Dios mismo y qué es lo que Él quiere para nosotros. Quiero darte unos ejemplos. Podemos ir más profundo, por ejemplo, en temas de carácter, en temas de personalidad, de lo que tú eres, cómo fuiste. Dios puede cambiar muchas cosas de eso. Podemos ir más profundo en temas de sanidad física, sanidad emocional. Podemos ir más profundo en nuestro servicio a Dios. De hecho, en la conferencia Más Profundo tuvimos varios expositores. Todos ellos hablaron un poco de la profundidad de un área específica de lo que Dios les ha dado. Yo me acuerdo que Marisela ella compartió sobre profecía. La esposa del pastor Jamie era tema de sanidad interior. Javier y Andrea, los pastores de San Bernardo, estuvieron con la misericordia. Ellos han andado más que el resto de la gente y compartieron lo que ha sido su caminar en estas áreas del cristianismo. Yo me referiré a un aspecto al cual creo que Dios nos está llamando como hijos de Dios. Es un aspecto que nos va a permitir experimentar, no conocer intelectualmente la plenitud de la vida cristiana. Lo que realmente era lo que Dios tenía para nosotros. Cuando nos creó, cuando pensó en nosotros, cuando pensó en ti, cuando creó a la humanidad. Debo aclarar que lo que yo voy a compartir no pretendo acabar con todo el tema. Es solamente lo que yo he conocido, he llegado a ver, lo que veo en la palabra y lo que la experiencia ha ido mostrando a través del tiempo. Quiero pedir un poco de disculpa a aquellos que llevan años de cristianismo y que probablemente una parte importante de lo que voy a hablar vas a decir al final, ya lo sé. Pero te pido paciencia, porque no solamente se trata de saber, sino se trata de recibir revelación de parte de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros.
La idea es que cada uno de los que estamos acá en esta mañana, en la medida que vamos caminando, este es un verdadero camino en nuestra vida cristiana, vaya descubriendo dónde estás tú. Aquí estoy yo. ¿Qué es lo que ha sido bueno? ¿Dónde estás? ¿Estás estancado en el camino? ¿Estás anhelando algo más? ¿O sencillamente piensas que eso es todo lo que tienes que vivir? Esa es la idea, que puedas reflexionar. Con esta aclaración de fondo, quiero hacer un repaso de lo que significa llegar al cristianismo. Esta historia comienza al momento de conocer y aceptar a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, y nos hace parte de una comunidad donde están los que se llaman cristianos. Nos hace creyentes, nos hace parte de una iglesia. Y cuando llegamos a esta etapa, empiezan a suceder cosas en nuestras vidas, o debieran suceder. Si no han sucedido, ya tenemos un problema. Al llegar yo a una iglesia, al conocer al Señor, al aceptarlo, el Espíritu Santo viene a mi corazón y empieza a guiar mi vida lentamente. Lo que era mi forma de pensar, mi forma de sentir, incluso mi forma de ver el mundo es cambiado por la nueva naturaleza de un hombre nacido de nuevo, de una mujer nacida de nuevo. Mis valores empiezan a ser distintos. Mi forma de ser empieza a ser distinta. Es un proceso gradual, guiado literalmente a través de la Escritura y las experiencias que tenemos con Dios. Estamos destinados a conocer al Señor y empezar a crecer y madurar. Estamos vivos. Tú y yo estamos vivos. Y si no está pasando es porque estamos muertos. Cualquier organismo vivo en la naturaleza, por más microscópico que sea, se desarrolla, está vivo y siempre empieza a experimentar una explosión. Quiero que venga a tu imagen en este momento, el momento de la concepción humana. No sé si has tenido la bendición de ver cuando viene el óvulo es fecundado por un espermio y empieza una explosión extraordinaria de multiplicación de células, más, y aparecen los órganos. Es extraordinario. Si no, métete a internet y velo, porque te va a impactar. No es distinto con la vida espiritual. No tenemos una nueva vida espiritual para quedarnos iguales, sino que para constantemente estar en el crecimiento y desarrollo. La Biblia nos dice que este crecimiento, esta maduración y desarrollo en la vida cristiana es un proceso. Voy a repetir esto. La Biblia enseña que el crecimiento y el desarrollo de nosotros los cristianos es un proceso. Y proceso significa un espacio de tiempo. Pasan cosas, pasan situaciones para que vayan sucediendo cosas en la vida de cada uno de nosotros. Pero ese proceso requiere tu decisión. Tú podrías haber aceptado al Señor y decidir quedarte ahí, venir sencillamente los días domingos, de vez en cuando, o todos los domingos, y no actuar en el nuevo conocimiento que tienes en la nueva vida o lo que Dios te está diciendo que hagas. Y no vas a cambiar mayormente. Tienes que decidir crecer y desarrollarte. Tienes que decidir de ir detrás de todo lo que Dios tiene para tu vida. La espiritualidad en la Biblia siempre es la complementación de la actividad de Dios en nosotros y las decisiones que nosotros tenemos. Así que si tú estás esperando que todo en tu vida cambie solamente porque te arrodillas a orar y a ayunar, tengo que decirte, aunque te parezca que estoy mal, que no te va a funcionar, porque tiene que ver con tu búsqueda de Dios, con la oración, con la intercesión, pero con las acciones concurrentes que tú tienes que tomar. Siempre es así. Siempre hay una parte que tiene que ver con Dios y la otra parte tiene que ver con tuya. La más de las veces obedecer a lo que Dios dice. En este proceso de crecimiento y desarrollo hay lo que se llama etapas. Vamos pasando etapas desde el momento que iniciamos nuestro recorrido hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Debiéramos pasarla. Pero pudiera ser que no esté sucediendo. Pudiera ser que estemos pegados en algún punto. O que nunca transitamos por ninguna de las etapas. Las etapas, quiero hablar un poquito de esto. Las etapas, en general, las etapas de la vida cristiana son progresivas y son necesarias. Empiezo aquí y empiezo un camino y tengo que seguir ese camino. No tengo que saltarme este camino porque hay cosas que Dios va a hacer en ese proceso que no puedo evitarlo, sino algo va a faltar más adelante. Así que las etapas son progresivas y son necesarias. Segunda cosa, debemos considerar que como es Dios, Él no es lineal, las etapas tampoco son lineales. Pudiera ser que estoy en la etapa 1 y estoy viviendo parte de la etapa 2 y la etapa 3 al mismo tiempo. ¿Se entiende? Porque claro, para explicarlo yo voy a hablar de 3 etapas, pero en el fondo lo que va pasando, muchas cosas uno puede estar viviendo intercaladamente. Y tampoco tengo que decirte esto, no significa que hayas pasado una etapa y que no tengas que repetir el curso y volver a la etapa 1 o a la etapa 2. Tampoco. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana necesitamos retomar la senda antigua
dirían los evangélicos clásicos. Necesitamos retomar lo que Dios empezó a hacer en nuestras vidas, que muchas veces por nuestras propias decisiones o circunstancias de las vidas, las dejamos. ¿Logré enredarte? Don't worry, be happy. Ya viene lo mejor y vamos a tratar de escribir esto. Cuando describan las etapas vas a poder entender un poco más lo que estoy tratando de explicar. Ahora, tengo que decirte esto. Tú vas a entender este tema de la etapa, sí y solo sí, eres parte, tienes una relación con Dios y eres parte de una comunidad. Quiero volver a repetir esto. Vas a entenderlo de las etapas, sí y solo sí, tienes tu relación con Dios y eres parte de una comunidad. Porque todo el cristianismo, todo lo que tú crees del Señor, está hecho para vivirlo en comunidad. Dios no es para ti. No podemos ser tan egocéntricos que tenga que ver conmigo nomás. La historia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos. Y también vamos a explicar un poco de eso. ¿Cuáles son las etapas? La primera etapa es conocida como la etapa de la conversión y algunos le llaman como la del primer amor. ¿Les suena eso, no? Los que somos antiguos en el cristianismo, el primer amor siempre nos suena. Y evidentemente se inicia con la conversión, donde todo resulta ser nuevo para nosotros. Ahí parte el camino. En este momento, de ese día específico, yo no conozco tu historia, tal vez puedes pensar en este momento, ¿cuándo fue que tú hiciste esa oración que dijiste, Señor, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija? Ahí partiste. Ese fue el momento especial en que te transformaste en un hijo de Dios y que eres parte del cristianismo, eres parte de la fe cristiana. En ese momento se produce un encuentro de amor con Dios. Sin lugar a duda, a pesar de que antes de ese momento hayas escuchado hablar de Dios, incluso probablemente puedas haber estado participando en una iglesia hasta por años, pero eso no tiene que ver con este momento que estoy diciendo yo, donde el Señor te habla personalmente a ti y abres tu corazón para recibir al Señor. Conoces a este Dios distinto, conoces un Dios de amor. Él impacta tu vida, Él toca tu vida, pero no solamente pasa, el encuentro para algunos puede ser radical. Puede ser que por primera vez entró a una iglesia, alguien predicó, hizo un llamado y ¡va! El Señor de inmediato. Pero para muchas personas, yo diría que para la mayoría de las personas, este encuentro profundo con Dios se produce en el tiempo, en los años. Pueden haber sido criados, llevados desde niños a la iglesia, bautistas, metodistas, y pueden saber mucho de la Biblia, pero el encuentro aún no se ha producido. Y para esas personas es en el tiempo. De alguna manera llega el minuto que hay una conciencia que es verdad todo lo que aprendí de niño. Y Dios es real en mi vida. Si bien es un encuentro con Dios mismo, tenemos que aceptar que también es un encuentro con nosotros mismos. No solamente un encuentro con Dios, es un encuentro con nosotros mismos, porque de alguna manera nos hace conscientes de una parte del yo, del Leo, que yo no conocía. Hay algo que es distinto en mi vida ahora. Cuando yo vivía mi vida sin Cristo, sin el Señor, mi mundo de una manera, yo me percibía de alguna manera, pero cuando el Señor entra en mi vida, también empiezo a conocer otro Leo. Me doy cuenta que Leo tenía malos pensamientos. Ese Leo, yo no veía los malos pensamientos. Me doy cuenta que ese Leo practicaba cosas que ofendían al Señor. No me daba cuenta que tenía eso. Aparece un yo escondido, un yo que siempre estuvo. Pero yo no lo podía ver. Y ahora lo puedo ver. Porque el Señor vino a mi vida. Algo hablaba la Jenny, nuevos anteojos para ver al Señor. Estoy viendo a Dios con otros anteojos. Vista espiritual. Por otro lado, en la medida que vemos cosas en nuestras vidas normalmente que no nos gustan mucho, puedo llegar a descubrir cuando llega realmente Dios, que era muy religioso. Pero de Dios no tenía nada. Pero también empezamos a experimentar cosas muy buenas. Experimentamos el gozo de Dios. Experimentamos la paz de Dios, experimentamos el perdón de Dios. Probablemente es uno de los sentimientos y emociones más extraordinarias que se experimentan al momento de la conversión, sobre todo si mi vida no ha sido muy ejemplar. Experimentamos un amor intenso por Dios, pero también sucede algo increíble. Empezamos a amar a las personas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Uno puede ser muy duro, pero cuando viene el amor de Dios, algo pasa dentro de ti, algo te toca. Yo no olvido el día que el Señor tocó mi corazón por primera vez. Andaba abrazando a todo el mundo. Yo todos los días he sido una persona, hasta el día de hoy me cuesta, de poca piel, hasta por ahí nomás. Pero ese día, esa noche especial en que el Señor entró a mi corazón, yo salí y quien pasaba por la calle, era de la iglesia o no, lo abrazaba igual y le decía, el Señor te ama. Ese es el primer amor. Ese gozo, esa cosa incomprensible, porque empiezas a amar con algo que no es de ti. No nace de ti, nace del amor de Dios, de ese Espíritu Santo que entró en ti.
Eso es lo que empieza a pasar en la vida de quienes aceptan al Señor. El poder cruzar esta primera etapa en forma exitosa depende en gran manera de que practique lo que se llama intimidad con Dios aquí en la viña. Oración, adoración, lectura de la palabra. Si tú eres una persona que recibes al Señor y empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, empiezas a adorar al Señor, el Señor te empieza a atraer y te empieza a provocar anhelo. Conoces a Dios en forma más cercana. Yo no estoy hablando de un conocimiento de un Dios intelectual. Empiezas a tener conciencia de Dios. En verdad, sí existe. Sí, yo creía, me lo enseñaron en el catecismo, me lo enseñó mi mamá en la escuela dominical, pero sí, es verdad. Eso empieza a pasar. Tomamos conciencia que Dios existe. Descubrimos que nuestro estilo de vida no es tan bueno y nos aparta muchas veces de lo que Dios quiere para mi vida, lo que enseña en su palabra. Descubrimos lamentablemente muchas veces áreas de pecado que arrastramos por años y que debemos dejar en algún minuto. No lo debemos dejar porque el pastor me dijo, porque la iglesia me dice. Lo empezamos a dejar porque ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos empieza a mostrar una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir. Los anhelos los empieza a colocar el mismo Señor en nuestros corazones. Quiero darte una mala noticia. Una gran cantidad de personas solo quedan hasta esta primera etapa, quedan hasta aquí. Yo diría que la mayoría de las personas que tienen este momento de conversión quedan solamente hasta este punto. No logran pasar la segunda etapa. Aceptan al Señor en sus vidas. Lo reciben, pero deciden no seguir conociendo a Dios y a sus caminos. Hasta ahí. Y a veces cada cierto tiempo vuelven de nuevo a la iglesia y vuelven a cantar y vuelven a adorar y se vuelven a desaparecer. No avanzan. Pueden ser por años tener esta conducta. Hay gente que está en la iglesia que por años vive en este punto. Y la verdad que si vamos a la Biblia, podemos decir con seguridad que esas personas son creyentes. Pero no tenemos la seguridad que sean discípulos. Y lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que hiciéramos discípulos. No que hiciéramos creyentes. Están ahí. Una etapa inmadura. Una relación con Dios incipiente. Un Dios más bien intelectual que un Dios que vive cada día con sus vidas. ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas llegan hasta este punto? Lo más probable pueden haber causas variadas. Yo voy a mencionar algunas. Lo más probable es que no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Hubo más bien un remordimiento. Alguien predicó una palabra, se sintió su corazón tocado, se sintió culpable y lo que se le produjo fue un remordimiento. Y tal vez lloró y pasó adelante y se cayó al suelo y le pasaron muchas cosas. Pero sale del lugar y mañana o a la tarde o a la noche ya no se acuerda y sigue viviendo tal cual. Eso no es un arrepentimiento genuino. A veces se produce un arrepentimiento que no es total. Te arrepientes por ciertas cosas de tu vida, pero estas otras no. Y volvemos a ver lo que dije al principio. El poder seguir creciendo depende de tu decisión. No estoy esperando que Dios haga eso. Esa es tu decisión de poder seguir caminando en este camino. Son personas que acomodan de alguna manera la voluntad de Dios a su voluntad. Ellos toman decisiones con Dios, pero también toman decisiones con seguir con cosas que son las que ellos quieren, las que ellos necesitan. Quiero poner algunos ejemplos. Personas que no asisten regularmente a una iglesia, cuando Dios dice que hay que ser parte de una comunidad. Personas que nunca leen la palabra de Dios, por lo tanto no tienen ni idea de lo que Dios dice. No conocen a Dios, no saben lo que Dios enseña, cuáles son sus caminos. Personas que deciden venir a la iglesia, tratan de seguir todo, pero siguen con sus vicios escondidos. Cuando nadie los ve, siguen con vicios varios que hay en la vida, del más amplio sentido. Otra de las causas puede ser que estas personas sí se arrepientan, pero no logran entender la profundidad del perdón de Dios. Normalmente las personas que llegan muy, muy dañadas, con historiales muy, muy feos de vida, les cuesta entender que la gracia y el amor de Dios puede alcanzar hasta las cosas más miserables que podamos haber hecho, hasta las cosas más malas que podamos haber hecho. Cuesta entender. Y son cristianos que no logran avanzar porque a pesar de que aman a Dios y a pesar que la gracia de Dios sí está extendida, Dios ya dijo, ellos no logran hacerlas parte de sus vidas y siguen viviendo, enjuiciándose a sí mismos, juzgándose, se sienten indignos y quedan atrapados, presos de su pasado. Dije que para poder pasar la etapa número 1 es importante esta vida de intimidad, pero tengo que agregar que la vida de comunidad de iglesia es fundamental.
Porque aquí en la iglesia, cuando estás en esta etapa, es donde encuentras las personas que te van a animar cuando las cosas no funcionan. Son las personas que te van a sustentar porque los problemas no desaparecen porque eres cristiano. Vas a aprender a caminar y a superar los problemas cristianos que tienes en tu vida con la ayuda de las demás personas que son parte de la iglesia. Es fundamental porque ahí están los brazos para contener. Porque si llegaste quebrantado porque murió un ser querido, no, la iglesia no va a poder hacer nada. Pero va a haber gente que va a orar por ti, que te va a abrazar, que va a llorar contigo, que te va a animar y vas a salir adelante. Es fundamental porque ahí en la iglesia están los dones y la revelación de Dios que tú no tienes para poder recibirla, para poder absorberla, para poder entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. Quiero preguntar al terminar la primera etapa. ¿Esa es tu etapa? ¿Estás ahí? No me contestes a mí. ¿Eres creyente o eres discípulo? ¿Cómo te definirías tú? La segunda etapa es llamada la etapa del aprendizaje. Es cuando al cruzar la frontera de la etapa número 1, este Dios al cual ya conocimos en la primera etapa, que ya lo vimos en la Escritura, que ya lo vimos en la vida de la iglesia, empieza a ser un Dios personal. Ya es un Dios que está vivo en mí. Ya no es lo que dice el pastor, ni lo que dice el líder, ni lo que dice el hermano, la persona que oró conmigo. Yo lo puedo percibir. Dios me empieza a hablar. Dios me empieza a guiar. Tengo lo que se puede llamar una relación con Dios. No tengo una relación con seres humanos. No tengo una relación con un intelecto. Tengo una relación con Dios, con el Dios del universo. Y Él vive y Él reina en mi vida. Esa es la etapa. Aquí es donde podríamos hablar de un discípulo o discípula de Cristo. Este es el momento donde podemos decir, sí, el Señor vive en mí, Él es el Señor, no solamente es mi Salvador, Él es el Señor de mi vida. Hay una diferencia entre Salvador y Señor. Basta con creer y recibirlo para que sea tu Salvador. Pero tú, Señor, estamos hablando de esta etapa, cuando tu vida es entregada a Él. Muchas canciones que cantamos, himnos antiguos hablan de esto. Yo me rindo a Él. Rendir su vida al Señor tiene que ver con esta etapa, con una vida de discípulo. A la luz de la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con el apoyo del cuerpo de Cristo, con la obra sobrenatural de Dios, vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, el que hacemos, que no hacemos con nuestras vidas. Empieza a pasar que hay mucho más de Dios y menos de mí, cada día. La etapa del aprendizaje es también la etapa de la pertenencia. Porque llegamos a comprender que no estamos para caminar en la vida cristiana solos. La vida cristiana está hecha en torno a la comunidad. Nos necesitamos. Tu vida y mi vida no es lo mismo si no caminamos juntos. Lo que tú tienes, lo que tú portas, lo que Dios te dio, yo no lo tengo y lo necesito. Tu hermano que está al lado, tu hermana que está al lado necesita lo que tú sabes de Dios, lo que Dios te ha revelado, los dones, el llamado que está sobre ti. Solo jamás vas a entender muchas cosas. Solo jamás vas a llegar a determinados lugares. Fuimos hechos para congregarnos, para vivir en comunidad. La cruz de Cristo, lo digo muchas veces, tiene dos maderos. Uno vertical, dirigido a Dios, y uno transversal para nuestro prójimo. No es distinto al cristianismo. El cristianismo individual no existe. Es uno de los más grandes engaños, sobre todo en la cultura que estamos viviendo, y de eso voy a compartir el próximo domingo. Porque hoy día hay cada vez más cristianos culturales que viven su cristianismo a su manera. Y la verdad es que desde siempre, desde el día 1, cuando vino Pentecostés, ya estaban juntos. Y siguieron juntos y nunca se apartaron. Así que en la medida que crecemos llegamos a comprender que sin otros cristianos nunca seremos el total de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y llegamos a comprender también el concepto de lo que es el cuerpo de Cristo, donde yo soy parte de algo mayor que yo, donde tengo que no solamente pertenecer, sino que dar y entregar lo que Dios me entregó a mí. Así debiera funcionar la iglesia. Esta etapa, al igual que la primera etapa, hay ciertas trampas que nos hace correr el riesgo que nos quedemos pegados aquí, en la etapa 2. Sí, escucho a Dios, sí, Dios me habla, sí, soy un discípulo del Señor, pero no logro seguir creciendo ni desarrollando, no logro obtener lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuáles son las trampas que encontramos acá? Hay varias, pero mencioné las que son más obvias. Seguir a las personas y no seguir a Dios. Eres parte de la iglesia, tienes vida e intimidad con Dios, pero tienes un líder, o tienes un pastor al cual tú sigues.
Tú sigues al líder y sigues al pastor, pero no estás siguiendo a Dios. Tienes una insana dependencia. La tarea no es esa para quienes somos pastores y líderes. Tú tienes que aprender a caminar con Dios. Él es tu Señor, Él es tu pastor. Pero muchas veces sucede que tú tomas una decisión de empezar a seguir. Y también sucede que hay iglesias en que personas abusan de sus dones, sobre todo los más espectaculares, los más sobrenaturales, para atraer gente hacia sí. Y podemos encontrar personas que pasan todo el año juntándose con una sola persona porque tiene que darle, esto es como la cosa mágica. Como que voy a verte qué es lo que tienes que hacer. No es así. Pero tú puedes tomar esa decisión y puedes quedarte en ese punto. Otra de las grandes trampas de esta etapa es querer saber, saber y saber. Y volver a saber. Sabes tanto que te transformas en un sabiondo, pero no un discípulo. Puedes saber cualquier cantidad y no está mal. Yo no quiero que se entienda equivocadamente. Obviamente no está mal, pero el propósito del cristianismo no es sentarnos a conocer más y más y más y saber más y más. ¿Sabes? Hay un gran riesgo en las personas que tienen esta forma de ver la vida cristiana. Corren el gran riesgo que saben tanto que empiezan a ver a todos los demás desde la altura de su conocimiento y empiezan a juzgar. Eso pasaba con los fariseos. Si los fariseos conocían los rollos antiguos de memoria, pero sabían tanto que se colocaron con el lugar de Dios. La vara para medir a los demás eran ellos. Ese es el gran riesgo de saber, saber y saber. La otra trampa que anoté para esta etapa es que podemos transformarnos en lo que se llama siempre estudiantes eternos y nunca maestros. Quiero volver a decir cuál fue la indicación de Jesús. Id y haced discípulos. Y enséñale todas las cosas que yo os he enseñado. La tarea, cuando tú ya tienes que en algún minuto dejar de sentarte aquí el día domingo a recibir y a recibir. En algún minuto se empieza a dar, se empieza a entregar, se empieza a ministrar. Lo que tienes de Dios, lo que entiendes de Dios. No tienes que ser un erudito, no tienes que ser un ungido especial, no eres un santo inmaculado ni una santa inmaculada. Es sencillamente entender que eso es el cristianismo. Es contar lo que tú ya estás viviendo, la historia que tú ya tienes en tu corazón, el testimonio de tu vida, de eso se trata. Es así de simple. Pero puedes quedarte sentado ahí y no vas a crecer. Yo no me olvido nunca una predicación que hizo Rodrigo García en la Viña de Las Condes. ¿Dónde está Rodrigo? La del Balmadones. Porque era del dar, ¿te acuerdas? Hiciste un ejercicio al final. Que puso una persona aquí en el extremo y él tenía varios almohadones. Y le empezó a tirar los almohadones. Agarró 1, agarró 2, 3, 4, 5. Y en un momento el 7 ya rebotaba y caía. 8 caía. No creció más. Porque lo que tenía que hacer, recibo uno y tiro el otro, recibo uno y tiro el otro. Así es el cristianismo. ¿Cuántos almohadones has tirado tú? ¿Cuántos tienes atrapados? Una iglesia sana, con pastores y líderes sanos. No mires al lado. No peques. Lleva a las personas a Dios y los desafía a seguir adelante para alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas. Para poder pasar a la etapa que sigue, los requisitos siguen siendo prácticamente los mismos. Intimidad con Dios, pero aquí agregaríamos algo. Debes tener un corazón enseñable, dispuesto a aprender y dispuesto a obedecer a lo que Dios dice. Y debes ser parte de una iglesia. Sin esas condiciones tú te vas a quedar hasta aquí. Sí, eres discípulo, pero alcanzar lo que Dios tiene para tu vida probablemente no. ¿Esta es tu etapa? ¿Dónde estás tú? Vamos a ir a la tercera etapa. La etapa siguiente es entender que en esta nueva familia, a la cual eres parte, necesitas, como cualquier familia, como tu familia, entregar y dar lo que ya tienes. Tienes que ser parte en forma práctica, no solamente por estar en forma presente, sino que en forma práctica. No importa cuán limitado tú te sientas, no importa cuán pocos dones encuentres en tu vida, tú tienes algo. Y eso lo tienes que entregar. Puedes dar esfuerzo, puedes dar tus dones, puedes dar inteligencia, puedes dar dinero, puedes dar oración, pero tienes que darlo. No puedes guardarte esto que está en ti. Esta etapa en general se conoce como la etapa del servicio a Dios y servicio a la iglesia. Algunos en esta etapa llegan a descubrir los propósitos de Dios.
los dones espirituales que tienen y algunos descubren el llamado de Dios para su vida. Tengo un llamado a misionero, tengo un llamado a pastor, soy llamado por Dios a evangelizar el mundo. Esta es la etapa. Han pasado por todas las etapas interiores, pero quiero que entienda esto. Más allá de qué es lo que vayas descubriendo, finalmente lo que tú vas a hacer, con lo que entiendes de Dios vas a volver a servir. Siempre se trata de servicio. Ahora, quiero aclarar esto, que el cristianismo en sí mismo es servicio. Así que si tú llegas a una iglesia y te ponen los 3 domingos a servir en algo, está bien. No hay problema con eso. Aquí estamos hablando del servicio intencionado, siendo parte del cuerpo con lo que ya aportas de Dios. Estamos en este nivel de entendimiento y revelación de Dios. Como en todas las etapas te puedes quedar estancado y no alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. También hay trampitas aquí. ¿Cuáles podrían ser estas? Saca el lápiz, saca tu computador o tu celular. Puedes estar sirviendo por reconocimiento. En el fondo, lo hago, sí, ya pasé por todas las etapas y ahora me voy a poner a servir porque los demás lo hacen. Y para quien vea a los demás que yo estoy sirviendo como lo hacen los demás. No hay entendimiento en eso. Puedes estar sirviendo también por obtener identidad. No son pocas las personas que sirven a la iglesia y ven su servicio como un cargo, como una forma de tener identidad, una forma de valorizarse. Pero no debemos olvidar esto, hermanos y hermanas. Nosotros quienes servimos al Señor, lo servimos por amor. Porque somos deudores, dice el apóstol Pablo. Porque jamás podremos pagar la deuda del perdón de Dios que está sobre nuestras vidas. Jamás. Nada de lo que nosotros hagamos alcanzará a pagar lo que el Señor ya hizo por nosotros. Otra posible trampa de esta etapa es porque creemos que todo lo que el cristianismo implica es tener que servir toda la vida. El objetivo de la iglesia cristiana es servir toda la vida. Son muchas las iglesias cristianas, pero muchas las iglesias cristianas donde los cristianos que se congregan ahí entienden que están ahí para servir. Y servir, y servir, y servir. Y cuando no sirven en algo, lo juzgan y se sienten juzgados a sí mismos. También está porque creemos que desarrollar y servir con nuestro llamado es el objetivo final. Creemos que el encontrar el llamado de Dios, el propósito de Dios es el objetivo final de la vida cristiana. Y suena súper bien. Y suena muy convincente. Y en verdad, muchas veces el encontrar un llamado, un propósito de Dios para nuestras vidas, hace que nuestra vida sea totalmente distinta. Pero no es el objetivo final. Porque si te das cuenta, como dije hace un rato, el servir con tu llamado, predicando, por ejemplo, no es otra forma que servir al Señor como quien está limpiando un baño, como quien está proyectando el data. Estamos sirviendo. Sencillamente estamos sirviendo al Señor. Hasta aquí llega el camino cristiano para la mayor parte de la iglesia. La mayor parte de la iglesia dicen que el crecimiento y el desarrollo y la maduración es hasta este punto. Para muchas iglesias no existe más lugar donde llevar las ovejas a pastar. Aquí llegaron. Pero tengo que decirte que no es así. No es así. No es el fin de tu recorrido con Dios llegar a servir a Dios con el llamado que el Señor te entregó desde que antes que te creara. Un número importante de cristianos y cristianas que han transitado por todas las etapas, han sido muy obedientes a Dios, han creído en los caminos de Dios, terminan viviendo con falta de gozo, con falta de alegría, sin pasión su vida cristiana, porque han entendido o se les ha enseñado que este es el final, y no es el final. Son cristianos comprometidos, pero que no disfrutan de lo que se supone que era el propósito de su vida cristiana. De una u otra manera, literalmente, implícitamente, explícitamente se les dijo, si tú llegas a alcanzar esto, esto va a ser más feliz que el resto del mundo. Y no es así. Son infinitas la cantidad de gente que lleva años en la iglesia, infinita la cantidad de pastores que dejan el pastorado, líderes que abandonan sus liderazgos, porque después de tanto tiempo encuentran un vacío interior y un desgaste enorme, porque pensaban que eso era todo. ¿Qué es lo que uno ve en personas que están pasando esto? Muchos, como dije hace un rato, sencillamente siguen adelante sirviendo lo que el pastor les dijo, lo que la iglesia les dijo, sirviendo, porque se supone que tiene que ser así, porque los buenos cristianos hacen eso. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que hace eso? Son esos típicos cristianos que pueden estar, pero... y tú como pastor le pides algo y te dices, sí pastor, amén pastor. Y se están muriendo. Y están secos.
Y si pudieran gritarme, no quiero ver más la iglesia, me lo dirían. Otros tantos de estos cristianos dejan sus ministerios, líder de adoración, líder de ADN, dejan para tomarse un descanso y se acercan a los pastores para decirles, ¿sabe, pastor? Yo quisiera este año tomarme un año sabático porque bla, bla, bla. Nunca dicen realmente lo que les está pasando, pero lo que están viviendo es esto. La verdad es que no están experimentando a Dios, la verdad es que están totalmente secos en sus corazones, están cansados, están agotados. Y esperan genuinamente poder recuperar la visión que Dios les ha dado, la pasión. Lo que en la iglesia esto se conoce son los líderes quemados. Están quemados. Y realmente esperan volver después de un tiempo renovado. Ahora sí, tengo fuerza y parto nuevamente. Ese tipo de personas se ve. Otros tantos cristianos que llegan a este punto experimentan sentimientos de abandono de Dios. Experimentan sentimientos de abandono de los pastores, de los líderes. Experimentan temores. Experimentan frustraciones muy profundas porque han construido un camino de toda una vida. Esos son muchos años para llegar a este punto, para sencillamente darse cuenta que siguen sintiendo algo que no está bien. Di tanto, creí tanto y sigo estando en el mismo punto. Muchas de las personas llegan a este punto de una sequedad espiritual y he visto muchas personas angustiadas porque lo que creían de Dios, lo que suponía que iba a pasar con Dios finalmente no pasa. Llegan a dudar de Dios. Algunos y varias de estas personas finalmente se van de la iglesia y no vuelven. Otros tanto dicen, esta iglesia es una porquería, voy a buscar otra iglesia. Y llegan a la nueva iglesia y todos los nuevos entusiasmas, al poco tiempo están repitiendo exactamente el mismo ciclo. De nuevo lo mismo. Porque no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con lo que estás viviendo, entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué no podemos pasar? ¿Qué nos falla? Probablemente una de las respuestas es porque muchos cristianos son enseñados que se trata de servir, y servir, y servir. Y la verdad es que servir da gozo, pero servir, no experimentas gozo después. Seamos honestos, no experimentas gozo. Necesitas algo más, necesitas una reafirmación, necesitas una retribución, necesitas bien, lo estás haciendo bien. Necesitamos algo más. Y la verdad que dije, el cristianismo es servicio, pero cuando cambiamos el orden de las cosas, lo primero del cristianismo, ¿qué es? Dios. Después podemos servir, hacer lo que queramos. Otros tantos que llegan a esta situación, pastores, líderes, personas comunes de la iglesia, han estado tan enfocados en lo que saben hacer, que no entienden cuán auténticos son en lo que están haciendo, qué los motiva a hacer. Perdieron el sentido, perdieron la brújula. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto los domingos a las 7 de la mañana a orar al Señor para poder compartir una palabra? Pierde el sentido, pierde la brújula. Si no está puesto el corazón realmente donde tiene que estar, todo termina siendo una rutina, incluso las cosas que son para Dios. Y lo otro es que personas que están en esta etapa, muchos en esta etapa van perdiendo la relación con Dios, se relacionan más con el ministerio de mujeres, con el ministerio de matrimonio, con el ministerio de niños, se relacionan con la iglesia, se relacionan con su llamado, pero terminan sintiéndose perdidos, cansados y exhaustos. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál es tu realidad? ¿Dónde estás tú? ¿Cuán profundo has llegado con Dios? ¿Cuántas de las etapas has pasado tú? Puede que tal vez alguno de los presentes dude de que la vida cristiana es lo que yo estoy describiendo, y está bien. Puede haber distintas formas de describirla, yo concuerdo con eso, estás en tu derecho. Pero la verdad que gran parte de los cristianos tenemos que pasar esta etapa, y gran parte de los cristianos pasamos por las pruebas que yo mencioné, que son los impedimentos. De repente estamos bien, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno y tiene todo el poder, y de repente estamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no me escucha a mí. ¿Sí o no? En mi experiencia con Dios, Él ha usado una y otra vez su palabra para confrontar mi realidad de vida cristiana. Y aquí vamos a ir más profundo. Para confrontar realmente quién soy yo. Para confrontar realmente cuánta verdad hay en mi corazón, en lo que digo de Dios, en lo que vivo de Dios y lo que digo que creo de Dios. Él me ha llevado a reflexionar profundamente sobre mis motivaciones reales.
¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánta fe tengo para Dios? Y también me ha llevado a reflexionar profundamente en mis temores, mis inseguridades, mis dobles estándares, esas cosas que no quiero saber que existen, pero que sí existen. Él me ha ayudado a saber quién realmente soy y dónde Dios me va a llevar. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Esta palabra, Romanos 8:29, nos desafía, a mí me desafía. ¿Realmente Dios me conoce tan profundamente? Eso es lo que dice aquí. Pues Dios conoció a los suyos, Dios te conoció a ti, Dios te conoció a ti, nos conoció a cada uno de nosotros tan profundamente. Me ha llevado a preguntarme muchas veces, ¿conoces realmente todo, Señor? ¿Conoces aquello que no me gusta de mí? ¿También lo conoces, Señor? Juan 10, segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan abundancia. En más de alguna oportunidad el Espíritu Santo me ha parado la lectura ahí. ¿Tienes la vida abundante, Leo? ¿Tienes la vida abundante? ¿Cuánta vida tienes tú? Juan 8:36. Así que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Eres libre? ¿Te sientes libre o luchas con cadenas en tu vida? Luchas con problemas en tu vida. Hay cosas en tu vida que no puedes superar, que no puedes vencer. Primera de Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es Pablo. ¿Me atrevería a decirle lo mismo a otro? Sígueme a mí. No te vas a equivocar, sígueme a mí. Porque yo sigo a Cristo. ¿Cuál es tu cristianismo real? Quiero que cierres tus ojos en este momento y pienses, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu realidad de vida cristiana? Señor, te pido que abra el corazón de cada uno de nosotros esta mañana y trae verdad, Señor. Espíritu Santo, solamente tú conoces aún lo que está guardado para nosotros. Y trae la luz esta mañana, Padre. La mayor parte de los cristianos transitamos por estas etapas que he descrito. Y llegamos a la tercera etapa pensando que ya no hay más. Y la verdad es que hay iglesias que enseñan que ya no hay más. Ignorando esto, que Dios continuará el proceso de transformación de tu vida y de mi vida durante toda la vida. No es el título, no es el rol, no es la ordenación de X cosas lo que te da el fin de tu recorrido. Con Dios no hay fin. El Señor te va a seguir tomando tu vida. Si tú ves tu vida cristiana con un fin, hasta ahí vas a quedar. Pero si entiendes que en el Señor no hay fin, el Señor sigue con la etapa que sigue. Esta es la etapa que sigue. La etapa que sigue te lleva de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Nada va a quedar de nosotros si seguimos caminando con el Señor cada día. Charles Bello, autor del libro La oración como lugar, dice que todos los cristianos hemos sido formados y diseñados a seguir a Cristo, lo que él llama hacia afuera. Se nos enseña desde la escuela dominical a seguir a Dios y a seguir al prójimo. Amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿No es eso lo que enseñamos más en las escuelas dominicales y las mismas predicaciones? ¿No es esa la enseñanza cristiana? Sí, lo es. El problema, ¿dónde está? Quiero que vea esto. ¿Cuándo nos centramos en Dios en nuestra vida cristiana? Cuando adoramos a Dios, cuando honramos a Dios, cuando oramos a Dios, cuando levantamos el nombre de Dios, cuando diezmamos a Dios, cuando obedecemos un llamado, cuando buscamos su presencia, estamos centrados en Dios. Pero también se nos habla del prójimo. ¿Cuándo nos centramos en el prójimo? Cuando intercedemos por ellos, cuando hacemos misericordia con alguien que tiene una necesidad, cuando los ministramos, pasan adelante y yo me pongo con un instrumento y ministro, estoy pensando en esa persona, estoy siendo la extensión del amor de Dios. Cuando perdonamos a los que no perdonamos, cuando le hablamos a un inconverso del amor de Dios, estamos pensando en lo demás, estamos dando el amor a los demás. Cuando salimos a misiones, cuando vamos a plantar una iglesia, cuando levantamos un hogar de niños, cuando vamos a un hogar de ancianos, tú estás pensando en el amor de los demás. Y eso se nos enseña. Sigue a Dios, ama a tu prójimo. Y está bien. Pero en el fondo lo que se nos está enseñando es que sigue a Cristo hacia afuera. Todo lo que pueda hacer hacia afuera y está bien.
Pero poco sabemos qué es lo que hay aquí adentro. ¿Qué pasa aquí dentro de Leo? ¿Qué es de nuestro interior? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de ti? No hemos sido enseñados a seguir a Jesús hasta hacia nuestro ser interior. Seguirlo hacia la oscuridad que puede haber en nuestra propia alma. Hacia los dolores que están en nuestra propia alma. Y llegar a conocer profundamente quiénes somos. ¿Qué es lo que realmente hay en mí? Somos llamados a conocer a Dios. En su palabra muchas veces se nos insta que conozcas a Dios. Pero también somos llamados a conocernos nosotros mismos. La palabra de Dios, Jesús dice que debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hemos de amarnos si ni siquiera nos conocemos? Jesús, hablando a un grupo de gente que venía a decirle que los discípulos no se lavaban las manos, le dice lo siguiente: no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale, lo que está adentro. Lo que Jesús estaba diciendo no es tanto lo externo que tú puedas hacer, sino es lo que está en tu corazón lo que a mí me importa. Es el interior de nuestro ser donde se comprende por qué pasan ciertas cosas, por qué experimentamos ciertas emociones, por qué están ciertas pasiones, ciertas luchas, ciertos deseos, por qué pienso lo que pienso. Jeremías 17:9, voy a leer la versión NTV. Es un pasaje que me impacta cada vez que lo leo me impacta más. Al principio lo aprendí casi de memoria y después lo empecé a madurar en mi vida. Dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y agrega: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Ponle un nombre, te lo voy a leer con mi nombre. El corazón de Leo es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Suena fuerte, suena muy, muy fuerte, pero no es otra cosa que lo que Jesús dice, lo que sale del interior es lo que está malo, lo que contamina. Pero ¿qué es lo que hay en tu interior? Todos nosotros los seres humanos somos el fruto de lo que nos toca vivir. Tú y yo fuimos creados básicamente fomentando todo lo que es bueno. Quiero que pienses en esto. Papá y mamá, si te portabas bien, te decían, sí, haz esto. Pero si te portabas mal, ¿qué hacías? No hagas eso. Manténlo ahí. Los maestros, la escuela, lo mismo. Sí, tienes un 7, eres muy inteligente, pero si eres un desordenado, no tienes que hacer esto. Pero ¿qué se hacía con eso que no era bueno? Se escondía, se reprimía, se negaba. Pero desaparecía. Eso está ahí. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Eso es lo que el Señor quiere cambiar en tu vida y en mi vida. Muchas heridas, muchos traumas, muchas represiones, pérdidas, maltratos, rechazos, dejan huellas profundas en cada uno de nosotros. Con el tiempo, inconscientemente, se transforman en estructuras, defensas, actitudes, conceptos, estructuras de pensamiento, defensa, que terminan siendo lo que hoy día somos, no lo que realmente somos. Sobre esas falsas estructuras, esas falsas formas de pensar, esos falsos conceptos y actitudes, adquirimos la personalidad del yo que tú ves. Mi forma de ser tiene que ver con todo esto que está detrás de fondo. Tu forma de ser tiene que ver exactamente con lo mismo. Pero la Biblia dice que eso no somos nosotros. Tú no eres eso. Tú no eres un montón de cosas negativas que están escondidas en tu corazón. Él vino para sacar eso a la luz. Jesús vino no solamente para que siguiéramos hacia afuera, para que lo siguiéramos hacia adentro de nuestro ser. En la cultura oriental, ellos practican esto. Los occidentales no practicamos esto. Y convivimos con una vida externa maravillosa y una vida interna mezquina y a veces oscura. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, el cual todos tenemos, quienes han aceptado al Señor. Pero también nos habla de una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con honestidad, ¿estás hecho nuevo? Tienes que diferenciar la nueva vida espiritual. Porque es muy verdad que cuando llegamos al Señor tenemos un nuevo nacimiento. Aceptamos al Señor, pero tener una nueva vida
tiene que ver con el cambio, con la decisión y el buscar, sanar y tener lo que nosotros, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchos cristianos, con esto estoy terminando, arrastran en su vida problemas profundos, frustraciones, malos sentimientos, malos deseos, luchan con ellos, son cristianos, a veces se angustian, quieren tenerlo, actuar realmente como cristianos, pero les cuesta. Y en su interior, a pesar de su fe, a pesar que pueden tener un llamado, a pesar que han conocido, escuchan al lado de Dios, siguen teniendo batallas muy profundas. Conocen y experimentan a Dios, han cambiado muchas cosas. Uno los ve por fuera, sí, actúan como cristianos, hacen lo que se supone que hace un cristiano. Pero si tú pudieras ver su puerta interior, no es tan así. Muchos cristianos, bien intencionados, buscan hacia afuera la solución. Son innumerables la cantidad de cristianos que van de evento en evento cristiano, de conferencia en conferencia cristiana, buscando eso que no pueden pillar. Innumerables son los que leen un libro que está de moda. Léete este sí que te va a cambiar. Y lo lee. Sí, un tiempo, la emoción fue lindo, pero después vuelve exactamente a lo mismo. Oh, que ojalá que prediquen eso que yo necesito. Y a lo mejor pasa y piensas que es lo que necesitas y lloras y me voy feliz, por la otra semana estoy exactamente igual. ¿Dónde está el problema? Hay un doble problema aquí, que estamos poniendo nuestra fe en ese cambio profundo, en esa identidad profunda, en algo, el evento, la predicación, el libro, el pastor, y no en Dios. Pero más grave aún, estamos poniendo el cambio de lo profundo en algo externo. Es por dentro. Hermana, hermano, es por dentro. Si tú quieres ser realmente libre de eso, tienes que entender que tienes que buscar por dentro. En el año 1993, llevaba casado con Ceci 6 años, ya habíamos 6 años casados. Feliz matrimonio, teníamos nuestras 2 hijas, vivíamos en la comuna de Providencia. Podría decir que estábamos en una buena iglesia, estábamos muy animados, todos íbamos a la iglesia. Las personas me veían a mí, me veían como un cristiano fervoroso, participaba en la iglesia, ayudaba en la iglesia, cumplía con pequeños roles, participaba en una iglesia muy grande, así que ahí costaba ser como muy, muy visible. Todo muy bien, pero en la intimidad de mi corazón seguía estando aquello con lo cual desde que tenía conciencia yo estaba luchando. Prácticamente no había día de mi vida en que experimentaba sentimientos de desánimo, de autoestima, de inseguridades. Me esforzaba había pasado por la educación media, la universidad, y me esforcé por camuflar todo eso, no parecer lo que realmente era. Había un yo que todos conocían, lo conocieron mis compañeros, los colegas, todos conocieron ese, pero había otro escondido que estaba ahí. A esa altura, año 1993, el Señor había tocado profundamente mi corazón una y otra vez. Había pasado adelante con predicaciones relacionadas a esto una y otra vez. Y sentía que Dios venía y volvía a estar ahí. Una sensación de desánimo, una sensación de aplastamiento acompañaba prácticamente todos mis despertares. Mi día era más bien gris que luminoso, eran muy pocos los días luminosos. Había entendido que Dios no quería. Ya el Espíritu Santo me había detenido en el pasaje que dice: y yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. ¿Escuchaste, Leo? Yo he venido para que tengan vida. ¿Vives eso, Leo? ¿Para llorar delante de Dios? No, pero yo lo quiero, Señor. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa vida de abundancia? Estaba en eso. Estaba en ese proceso de búsqueda de Dios, buscando sanar esto. Cuando en mi lectura diaria de la Biblia me encontré con este pasaje, y me gustaría que lo anotaras en tu Biblia. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Este es David, el gran adorador de Israel, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Leí el pasaje y me quedé cautivado, porque era todo lo que yo estaba buscando por años.
buscando. Nunca había visto esto, o si lo había leído como tantas veces, sin tener revelación de Dios. Mis ojos se detuvieron en el conóceme, conóceme, conóceme. Y se detuvieron en lo oculto que había que podía ofender a Dios. Me acuerdo que termino de leer el versículo como por tercera vez y el Espíritu Santo con esos susurros, lo has escuchado, ¿no? El susurro del Espíritu, el Señor me habla y me dice, ora hacia tu pasado. Yo me quedé muy inquieto, pensaba, parecía que Él me leía el pensamiento y en mi pensamiento digo, orar, okay, pero ¿qué cosa? Lo que está oculto, lo que no conoces. Volví a leer el pasaje, claro, dice, lo que el Espíritu Santo me está hablando, señálame cualquier cosa en ti que te ofenda, cualquier cosa en cualquier momento. Tenemos mente plana de hoy. Dios no tiene esa mente. ¿Cuándo fue que pasó esto? ¿Cuándo fue que yo podía ofenderte? No es hoy, es siempre. ¿Dónde ha estado el problema? Y después de eso yo creo que el Señor vio mi incredulidad y me dice lo siguiente. Yo estuve en el momento de tu concepción. Yo estuve cuando tú creciste en el vientre de tu madre. He estado siempre en tu vida. Yo sé lo que tú viviste. Yo te puedo llevar a ese lugar. Un viaje a un lugar donde nunca había estado. Entendí que el Señor estaba haciendo algo que nunca había hecho en mi vida. Pero volví a leer el versículo porque quería entender qué es lo que tenía que hacer. Y me di cuenta que David hizo algo. Le dio autoridad al Espíritu de Dios para que se metiera ahí. Ahí donde no queremos meternos. Ahí donde a veces buscamos, pero no tan profundo. Anda, conóceme, muéstrame el pecado oculto que hay en mí. Pasaron 2 meses, 3 meses, y el Espíritu Santo me llevó un día a la madre a tener una sanidad con mi mamá. Yo no sabía que tenía problemas con mi mamá. Más los problemas típicos que tenían todos los hijos con la mamá, yo no entendía más allá que eso. Y una sanidad sobrenatural. Pero solamente quiero contar lo que me sucedió con mi padre. Para los que no han escuchado, porque los testimonios lo he dado un par de veces. Estaba en esto, esperando en Dios, buscando lo oculto, orando al Señor por lo oculto. Y un día iba a mi trabajo en la tarde, era de calor, año 93, por eso lo puse ahí. Y estaba esperando micro para ir al centro, trabajaba en el centro, tenía una consulta en el centro. Y estaba ahí, no pasaba nunca la micro, había gente en el paradero, me puse en la sombra, un poco lejos del paradero. Estaba mirando, como súper motivado, esperando. Y de repente veo al frente había una ferretería, veo un señor que iba caminando, había harta gente caminando, veo un señor que iba caminando, pero algo me llamó la atención, llevaba sombrero y todo vestido de negro. Hacía un calor terrible, sombrero, de repente lo miro, qué anticuado la forma de vestirse, era como de los años 60, más o menos ese es el tipo de tenía. Y sigo mirando esto y de repente me doy cuenta, esa persona la conozco. Y la persona gira hacia mí y empieza a caminar como que a cruzar la calle y era mi papá, que estaba muerto. Mi papá había muerto en el año 87. Y me quedo atónito y en mi mente empieza a razonar esto no es un sueño, Dios me está dando, esto es una visión. Y lo veo, y cuando veo a mi papá, tú te debes acordarme, Yola, la casa donde vivimos, aparece esa puerta metálica de la maestranza donde él trabajaba, abría la puerta metálica, cerraba eso, veo la casa donde viví, todo estos años atrás. Y en la medida que se acerca a mí, él cruza la calle, está como a mitad de la calle, y el Señor me habla y me dice, tú nunca lo amaste, nunca le dijiste que lo amaba. Y empecé a llorar ahí en la calle. Yo estaba consciente que estaba en la calle, que la gente que estaba ahí, todo el mundo me miraba y me pensaba, este tipo está loco. Lloraba. Y me quedé ahí, no sabía qué hacer, la imagen se fue, se fumó. Y después me dice, lo último que me dice el Señor es, nunca le hablaste de mí. De hecho, yo era cristiano, nuestro padre fue el único que no fue cristiano hasta su lecho de muerte. 2 cosas me dijo el Señor. Nunca pudiste, ni lo amaste ni experimentaste su amor. Nunca entendiste cómo Él te amaba. Ni nunca fuiste capaz de decirle que había un Dios que lo amaba. No les puedo contar lo que lloré ese día. Dejé pasar micro, llegué ese día al trabajo, cambié horas tarde. Y de ahí para adelante, toda esa pesadez que me acompañó toda mi vida, esa soledad,
esa inseguridad, eso que ya no está, desapareció. Ya no era ese yo, era otro. ¿Quieres ir a lo profundo que hay en tu corazón esta mañana? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón para que el Señor escudriñe qué es lo que hay ahí, ese viaje interior hacia tu vida? ¿Quieres experimentar la real sanidad, la real libertad para la cual Cristo sí murió en la cruz? No solamente nació para que fueras salvo, ni para que tuvieras tu llamado, ni para darte una linda familia. Él quiere que tengas la plenitud de tu vida. ¿Cuáles son los fantasmas que te han acompañado? ¿Qué necesitas? Si alguien esta mañana está diciendo, pastor, yo quiero eso. Yo quiero experimentar lo que tú estás viviendo. Necesitas en primer lugar darte cuenta de tu realidad, de cómo realmente eres. No el yo que vemos nosotros, no el yo que veo de Paulina o de Jorge o Antonio, lo que está por dentro, lo que Leo no puede ver. Reconocer esa realidad. Lo que el Señor nos está poniendo esta mañana es que puedas encontrar tu otro yo. Que no nos muestre más el yo que ya sabemos, ese yo oculto es donde Dios quiere hacer sanidad, donde Él quiere obrar en tu vida. Reconócelo, date cuenta, acepta esa realidad, deja de colocarte máscara, deja de luchar con tus herramientas. Probablemente si eres cristiano convencido y ama al Señor profundamente, has luchado con sensaciones, emociones, deseos y pasiones por años y nunca tienes victoria. Deja de luchar y deja que Dios lo haga. Deja que el Señor te lleve a ese lugar profundo. Yo no tenía idea por qué experimentaba todo lo que experimenté toda mi vida. Pero el Señor sabía que lo que había provocado eso en mí. Había algo pendiente con mi mamá, algo pendiente con mi papá. Después de reconocerla tienes que tomar una decisión. Y tal como David lo hizo, tal como yo entendí, tienes que darle autorización a ese Espíritu Santo que vive en ti, porque tú eres cristiano y el Espíritu Santo en ti, para que vaya profundo, más profundo, en el tiempo que sea de tu vida, para descubrir por qué tú eres como eres, por qué tú haces lo que haces, por qué sientes lo que sientes. Tú sabes de lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de lo que yo veo, estoy hablando de esas batallas que están en ti. ¿Sabes? Ni tú ni yo podemos formarnos a nosotros mismos ni sanarnos a nosotros mismos. Solamente el Señor puede sanarte y liberarte. Yo no sabía de dónde venían mis inseguridades ni mis temores, pero el Señor sabía. Debes volver a confiar en Jesús. Un día probablemente tú confiaste en Jesús, levantaste tu mano y dijiste, Señor, aquí estoy, te doy mi vida. ¿Por qué no levantas las manos y dile, Señor, aquí está mi mano, tómala? Yo quiero caminar contigo a la profundidad de mi alma. Quiero caminar contigo a esos dolores más profundos que están escondidos, esas batallas más profundas que están escondidas en mí. Tienes que volver a confiar como en el principio. El Señor no ha cambiado. Lo que pasa es que te enseñaron a seguir a Jesús hacia afuera y probablemente lo has hecho muy bien, pero también tienes que seguirlo hacia ti para que seas realmente sano, realmente libre, gozoso, alcanzar la plenitud de lo que el Señor tiene para tu vida. Debes aprender a descansar en el amor de Dios. ¿Sabes? Dios quiere cambiarte a ti antes de que cambies el mundo. Son tantos los cristianos, sí, un llamado, voy a cambiar el mundo, pero el problema está aquí. Se trata de una invitación hacia una transformación de gloria en gloria, donde nunca termina, jamás termina. Es la etapa que sigue. Es la etapa que pocas veces la iglesia lleva a las ovejas. Quiero invitarte a hacer un viaje. ¿Puedes colocar la canción, por favor? Quiero invitarte a hacer un viaje. Es un viaje probablemente desconocido, probablemente lo que yo estoy hablando esta mañana, toda la primera parte te la sabías. Pero esta parte es un lugar. Es un lugar profundo que está dentro de ti. Un lugar donde mora las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las herencias, quizás cuántas cosas más. Porque no logramos entenderlo todo. Pero es un lugar donde tienes que entrar. Tienes que decirle al Señor, toma mi mano, te quiero seguir. Te he seguido aprendiendo de ti. Te he seguido predicándole a las personas. Te he seguido haciendo misericordia a los pobres. Te he seguido levantando iglesias. Te he seguido en las misiones. Te he seguido cuando te adoro. Pero te quiero seguir hacia mi interior. Te quiero seguir porque no quiero seguir siendo la persona que soy. No quiero que ese otro yo que está dentro de mí se esté expresando. Yo no quiero un pincelazo. Yo quiero una sanidad. Yo quiero una liberación. Debes aprender a buscar al Señor. Es un viaje para liberarte para siempre de conceptos, patrones de pensamiento, cosas que están arraigadas en ti, que te hacen ser, te hacen pensar, te provocan cosas
que probablemente ni siquiera las deseas o no eres consciente, pero que te dañan, que no es el plan de Dios. Se transforman en mochilas, se transforman en cadenas, de las cuales a veces ni siquiera somos conscientes, pero tengo que decirte, están ahí, pero no tienen que estar, no tienen que estar, no tienes que aceptarlo. Nunca Dios ha querido tener hijos que están presos de algo, hijos que no experimentan la plenitud de sobre sus vidas. Nunca ha sido ese el plan de Dios. Dios quiere obrar sobrenaturalmente en ti. Yo no quiero prometerte algo esta mañana y decirte, mira, ven, vamos a orar y va a pasar así. No. Yo quiero decirte esta mañana que hay un camino que tú tienes que seguir hacia el interior de tu vida. Jesús quiere caminar contigo hasta ese lugar donde se generan tus incertidumbres, tus indecisiones, tus temores. Ahí, eso es lo que te estoy ofreciendo. Va a ser un proceso. Yo no sé cómo va a ser el tuyo. Yo te conté lo que me pasó a mí. Y te quiero decir, vas a hacerlo una vez y después el Señor te va a llevar de nuevo en otra situación. De nuevo lo voy a volver a hacer. Pero yo ya sé que puedo llegar. Y sé que Él lo hace. Quiero extenderte esta invitación a que saques lo más profundo de tu ser para que puedas ser sanado y puedas ser liberado. Es el tiempo para la iglesia. Yo sé que es el tiempo para esta iglesia, para destruir fortaleza en nuestro interior. Es el tiempo para poder experimentar una verdadera libertad, despojarnos de patrones antiguos, despojarnos de estructuras que nos han gobernado nuestras vidas. No soy yo el pastor que te invita, es Jesús. Hijo, hija, déjame caminar contigo, déjame ir contigo. Yo sé, yo estuve ahí, yo sé lo que provoca lo que tú sientes. Yo sé qué es lo que hace que te sientas así. Yo sé por qué te sientes limitado. Yo sé porque a veces experimentas temores. Yo puedo sanarte, pero tienes que dejarme ir. Así como me acompañaste hacia afuera, quiero que me dejes entrar a tu interior. Esta mañana es un llamado a un viaje interior, a lo más profundo de tu ser, a encontrar tu verdadera identidad. No de hijo de Dios porque la tienes, tu verdadera identidad por lo cual fuiste creado, cómo fuiste creado. Tu verdadera identidad, sin distorsiones, sin falsedades. Es un llamado a sincerarse con Dios.